tardes, aquí estamos en la WDLW, la 380, tu sabor latino con José Pepe Rivera. Y hoy tengo el placer de tener a Carmen y a Alisha de parte de la conferencia hispana para este año, traída con ustedes por parte de CHIP, la Coalición para Hispano Latino Asuntos y Progreso, el 22 anual Hispanic Conference, sábado, el 29 de abril 2017, abriendo puertas, opening doors. Y la conferencia para este año, tenemos muchos auspiciadores que están cooperando con esta conferencia. Queremos darle 1,000,000 de gracias a todos los auspiciadores de este año, trabajando para hoy, para una visión para el mejor mañana. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Pepe. Gracias por tenerlos a nosotros aquí hoy. Las gracias se los doy a todos los que lo ayuda a hacer esta conferencia posible, pero mucho más al Hospital Mercy. Es el title sponsor. Sí. También le quiero dar las gracias al público por las veces que ha venido a soportar la conferencia y dar las gracias por el apoyo. Ojalá este año sigan viniendo, por la razón que este año es hasta más importante por todas las diferencias en la administración este año, especialmente con inmigración, human trafficking, y también el Hospital Mercy siempre tienen la feria de salud. Bueno, te digo que todos los años, y yo me recuerdo ahora, van ya como 3 o 4 años que nosotros hablamos de el tráfico humano, que es una cosa bien seria. Y la cosa con el tráfico humano, que uno se cree que eso no pasa aquí. Y le digo que esto pasa a donde usted puede mirar con la vista, eso pasa. Y es una cosa bien seria porque no son adultos nada más que están afectados por esto, son también jóvenes y jovencitas, ¿verdad? Sí, Pepe, and that's one of the reasons why we brought human trafficking back as a topic in our conference this year. One of our themes this year is ahora qué, what now? And like Carmen said, there's a lot of transitions that have happened with the new administration, but also transitions from the youth to adults. And one of the things with human trafficking this year that we're really trying to educate is how to prevent that from happening. Our youth have so many outlets to get captured into that lifestyle, into that cycle. They have Facebook, they have Snapchat, they have Instagram. And so not only are we doing the human trafficking piece for parents on what to look out for, but for youth as to how to prevent that from happening. And so we actually have somebody coming. Her name is Anita Kinzer from Unchained Love, that was somebody that was involved in that lifestyle, that is going to talk to the youth and to the adults in 2 separate workshops. But also going back to the changes in immigration, having the new administration, having, President Trump and his executive orders that affect our community. We have David Leopold coming, and he is an attorney from Cleveland that has been on CNN, MSNBC, CCTV. He's our keynote speaker this year that will be talking about immigration and basically letting people know, if they're in that situation, what the information that is current, because things are constantly changing. Sí. Y es bien importante que uno se ponga pendiente y también educarse por qué esto está pasando y cómo puede prohibir que esto no siga pasando, ¿verdad? Muchas veces uno se cree que porque los muchachos están con el internet, que nada más están jugando, están hablándose con sus amigos, pero muchas veces eso no sucede. Lo que sucede es que están hablando con gente que son peligrosas, gente que son malas, gente que quieren hacerle daño a otra persona, y a las personas que se puede causar ese daño es a sus hijos. Es bien importante que uno aprenda de lo que está pasando. Y también, yo no sé si mucha la gente lo saben, pero en Toledo es uno de los más grandes sitios a donde tienen like real big human trafficking. There's a lot of human trafficking in there. Yeah, and I think, with CHIP being nonpartisan, I think the most important message to really get out there is just the education and keeping people informed on what's going on.
because it can change from one day to the next, and we've seen him do that. So, just providing the most current information. Another issue that we are bringing to the forefront is education. A lot of our communities, our students go to Lorain City schools, and a huge transition piece that's happening right now, ahora que, is the state takeover. Lorain City Schools is a part of the state takeover, and has Lorain City Schools and the Board of Education, are they doing their part to let our community know what's happening? Going back to the Civil Rights Act of 1964, they have a responsibility to let everybody know in their native language about what's going on, especially as a public school. And so holding Dr. Graham and the Board of Ed accountable. And they have been in the last couple of weeks. I know that they had a town hall meeting at El Centro a couple of weeks ago. And so inviting Dr. Graham in a roundtable discussion to talk to some of the parents, maybe the students that might not understand what's happening, where we're at, what's the next process with the state takeover with Lorain City Schools. That's another big issue that we have. So aquí las escuelas de Lorain y de Lorain County están también en peligro y necesitan dinero y también necesitan alguien que venga y ayuden. Pero lo más importante de venir a esta conferencia es para que ustedes puedan educarse. Eso es lo más importante, porque sin la educación no hay nada. Es lo más importante para uno tener la fuerza. Y eso le da más fuerza a uno cuando uno sabe lo que está pasando. Y por eso es que la conferencia este año tenemos ahora qué va a pasar y qué va a ser el propósito de también la comunidad ayudar en esa ley de cambio. Apreciamos la participación de la comunidad en esta conferencia para traer estos asuntos al frente. Seguro que sí, eso sí que vale. Bueno, Alisha, Carmen, le quiero dar 1,000,000 de gracias por venir a hablar con nosotros hoy. Queremos otra vez decirle que esto es la conferencia CHIP, es el title sponsor, ¿verdad? De la conferencia Abriendo Puertas, Opening Doors, que es sábado 29 de abril, y va a quedar en el colegio Lorain County Community College durante el día. La feria de salud empieza a las 7:30 de la mañana, la conferencia dura hasta las 3, pero también no se olvide el baile grande de por la noche, la gala. Y también este año, Pepe, vamos a tener una feria de trabajo, que es la primera vez en el tiempo de la conferencia que lo tenemos. So, esos que están interesados, por favor vengan, traigan su resumen y estén preparados para si le dan revista ese mismo día. Mira para allá. Solamente no pueden venir a la gala, gozar, aprender y bailar, pero pueden también tener un trabajo. Eso sí que vale. Seguro que sí. Bueno, otra vez muchas gracias por estar con nosotros otra vez, Carmen y Alisha. Estamos representando a CHIP, la Coalición para Hispanos Latinos Asuntos y Progreso. La gran gala es por la noche que empieza, la comida es a las 6, ¿verdad? Las puertas abren a las 6, va a ser en The Lucas Place in the Park, donde siempre la tenemos todos los años. Pepe, también por eso que quieren registrarse para la conferencia, pueden ir en www.chiplorain.org y ahí pueden registrarse para la conferencia o para la gala por la noche. ¿Y no hay un número de teléfono que pueden llamar? Me pueden llamar a mí 440-258-8676, soy Carmen, y Alisha, el número de ella es 440-258-7250. Ya tienen toda la información, no tienen ninguna excusa para no venir y participar en la conferencia este año. Y le voy a decir, mi gente, que todos los años la conferencia se queda en grande y los que no van lo pierden en grande. Otra vez, Alisha, muchas gracias. Carmen, muchas gracias. Pepe, gracias por la oportunidad de poder hablar de la conferencia y muchas gracias. Thank you, everybody. Hope to see you there. Seguro que sí. Bueno, aquí estamos en la WDLW, la 380 Tu Sabor Latino, con José Pepe Rivera y con mis gran invitadas, Alisha Pardon y Carmen Leibas. Bueno, mi gente, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Nos vemos en breve.